Buenos días, mis queridos hermanos. El hermano Osvaldo los saluda desde Buenos Aires, Argentina, aquí en este día totalmente gris, totalmente nublado, pero con mucho calor. Está realmente pesadísimo, humedad. Así que bueno, hace muchísimo calor, está muy bravo hoy acá, pero bueno, aquí estamos empezando como siempre un nuevo video en el cual bueno, vamos a hablar hoy sobre varias cosas. El tema central de hoy va a ser explicar que la justicia lo es absolutamente todo, el porqué. Vamos a fundamentar bíblicamente por qué la justicia lo es absolutamente todo, y se los voy a fundamentar en 28 puntos distintos. Después, si queda tiempo al final, vamos a empezar a leer, en cada video vamos a empezar a leer un poquito un libro apócrifo, en este caso puntual el rollo sagrado de Melquisedec, en el cual, bueno, particularmente es mi apócrifo favorito, aunque hay muchos buenos, como por ejemplo está eh, el libro de Enoch y muchísimos libros apócrifos, mal llamados apócrifos, que son realmente buenísimos, inspirados por el Espíritu Santo. Pero antes vamos a ver si hacemos tiempo de empezar a leer un poquito el rollo sagrado de Melquisedec. Pero antes que nada vamos a hacer una pequeña introducción, como hacemos siempre. Antes de meternos en el tema de la justicia, lo es todo. Vamos a hablar un poquito de lo que pasó en diciembre, lo que pasó en Europa. No sé si ustedes conocen que está la Organización Europea para la Investigación Nuclear, entre comillas, llamada CERN, que bueno, realiza investigaciones nucleares, entre comillas. Pero bueno, sabemos que todos lo que nos dice este mundo, lo que nos dicen los medios de comunicación, sabemos que es absolutamente todo mentira, porque vienen todos regidos por el padre de la mentira, por la serpiente antigua, que es nada más ni nada menos que Satanás. Y bueno, y esta organización, por así decirlo, esta organización maléfica, esta organización satánica, se ha dedicado en el último tiempo a tratar de abrir portales interdimensionales. Se ha ocupado de, por así decirlo, de tratar de ir cumpliendo lo que es Apocalipsis 9:11. Se ha ocupado de ir abriendo el portal, por así decirlo, para que suban las langostas del abismo, por así decirlo, comandadas por Apolión. Y esto es lo que se ha estado dedicando esta organización CERN. Y bueno, y lo ha hecho con éxito, porque si vemos en ciertos lugares, obviamente que no lo vas a poder ver en las noticias, en los noticieros, no lo vas a poder ver en los gobiernos. Todo el mundo calla respecto a esto, porque obviamente que ellos no quieren que te enteres, no quieren que te enteres que existen los demonios, no quieren que sepas de la existencia de Jesús, por supuesto, y de tantas otras cosas, como la tierra plana, por así decirlo, infinidad de cosas. Pero bueno, más vamos puntualmente, se ha visto en diciembre, 25 de diciembre aproximadamente, en Miami, cómo han salido criaturas de inmensa altura de las playas de Miami Beach, en donde hay incluso videos que han filmado a estas entidades, que obviamente que apenas se suben a internet y los bajan como desinformación. Pero bueno, sabemos que hay todo lo que hay detrás de todo esto. Así que, pero se han filtrado videos hablando de esto, donde han dicho que han sido
que todo lo que ha pasado en Miami Beach han dicho que han habido una fuente, dos fuentes, tres fuentes, hablando de, por ejemplo, chicos con petardos tirando fuegos artificiales. Y así, noticias totalmente absurdas. Porque si vemos que el despliegue despliegue policial que ha habido en Miami, y que incluso en ese día, el 25 de diciembre, han cortado el tráfico aéreo en Miami durante 4 o 5 horas. ¿Me vas a decir que han cortado el tráfico aéreo en Miami por unos chicos que han estado jugando con pirotecnia? O que han irrumpido en un shopping de Miami para robar, y por ese tema me dices que ha estado cortado 4 o 5 horas el tráfico aéreo en Miami. Realmente es absurdo. Pero bueno, pero sí, bueno, sabemos que a partir de ahora, de un tiempo hasta ahora, estas cosas se van a dar con más, de manera más asidua. Se van a poder ir viendo estas manifestaciones de ángeles caídos, básicamente. Pero bueno, que los medios y los gobiernos van a tratar de ocultártelos por todos los medios, y que cuando alguien suba a las redes sociales materiales concernientes a esto, lo van a dar de baja aduciendo a información errónea, a fuentes conspiranoicas. Pero bueno, pero sabemos que los videos están, los videos existen, la gente que ha visto esto está, incluso han personas que han podido atestiguar, no solamente es que han visto estos entes, estos ángeles caídos, básicamente, sino que han podido ver cómo se han comido de alguna manera personas, y cómo han arrastrado al agua para llevarlos como merienda a otras personas. Lo puedes creer o no lo puedes creer, pero los videos están, los videos existen de personas que en primera persona han grabado este tipo de cosas, han grabado estas entidades, pero bueno, lo puedes creer o no lo puedes creer, pero bueno, pero yo he tenido acceso a esos videos y yo he podido ver esos videos, esas entidades, pero bueno, pero es todo para que se vaya cumpliendo la escritura, y para que podamos ser testigos, no nosotros mismos, pero sí las personas que han grabado estos videos, para que puedan ser testigos básicamente de lo que es la apertura del velo, el rasgamiento del velo, que como les dije anteriormente está atestiguado en Apocalipsis 9:11. Y cómo se van a ir dando todas estas cosas con el correr de los días, con el correr de las semanas, con el correr de los años. Pero bueno, no me hagas caso a lo que digo yo, investígalo tú mismo, fíjate si puedes encontrar algún video que ande dando vueltas. Es difícil que lo puedas encontrar, porque ha sido todo dado de baja a los medios, como pasó a partir del 2020, como pasó con todo el tema relacionado con el COVID. Pero bueno, pero sabe que todo lo que los medios censuran, la verdad nunca es censurada. Siempre lo que censuran es la mentira. Nunca vas a ver que censuren un mentiroso, un loco que diga que diga una sarta de mentiras. Nunca absolutamente vas a ver que se censure a alguien mintiendo en las redes sociales. Siempre lo que vas a ver que van a censurar va a ser la verdad. Pero bueno, nada, les quería dar una pequeña introducción, pero bueno, los pueden investigar ustedes mismos. Así que bueno, vamos al tema de hoy, básicamente lo que es que la justicia lo es todo, y ahora les voy a ir dando punto por punto, les voy a ir explicando por qué la justicia lo es absolutamente todo. Que todo dice que la santidad, que esto, que ser santo como yo soy santo, que no hay que pecar para ser santo. Vamos a ir viendo por qué la justicia lo es todo, y vamos a empezar con el primer punto, en el cual va a ser un video extremadamente importante, extremadamente
de mucha edificación para el pueblo de Dios. Y lo vamos a poder ir viendo todo con citas bíblicas. Se los voy a ir mostrando para que ustedes no tengan absolutamente ninguna duda y por supuesto pueden hacerme cualquier pregunta a través del live o dejarme en algún video alguna pregunta, o bueno, como ya lo saben, este vivo va a ser subido en mi canal de YouTube de Camino de Justicia. Así que bueno, por supuesto que ahí también me pueden dejar cualquier pregunta. Vamos a ir con el punto 1 y vamos a meternos de lleno ya a este tema. La justicia lo es todo. Vamos a ir al primer punto. Punto número 1, la justicia es el sacrificio a Dios. La justicia es el sacrificio que a Dios le agrada, es el verdadero sacrificio. Lo que a Dios no... Perdón, me trabé. A Dios no le agrada un sacrificio de que vayas a meterte a una iglesia, a un templo de 4 paredes. A Dios no le agrada que vayas en una procesión cargando estatuas de yeso. No, a Dios no le agrada. La justicia es el verdadero sacrificio que a Dios le agrada. Podemos verlo, por ejemplo, en Proverbios 21:3, donde dice: hacer juicio y justicia al Señor es más agradable que todo sacrificio. Al Señor no le importa otro sacrificio que vos le puedas tributar, por así decirlo. Juicio y justicia es más agradable al Señor que todo sacrificio. Y prácticamente el mismo pasaje lo puedes ver en Marcos 12, creo que versículo 33, donde dice un fariseo, creo que dice, donde dice muy parecido, dice: amar al prójimo es más agradable al Señor que todo sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Te está diciendo que cuando tú amas al prójimo, estás haciendo sacrificio de justicia, estás haciendo juicio y justicia. Porque juicio y justicia es más agradable al Señor que todo sacrificio. Recuerda que amar a tu prójimo es similar, es un mandamiento semejante a amar a Dios, amar al Señor, amar a Jesús. Entonces, cuando tú amas a tu prójimo, estás amando a Dios. Y cuando tú estás amando a Dios, estás haciendo sacrificio de juicio y justicia, que es el sacrificio que realmente le agrada al Señor. Y recuerda lo que vimos en videos anteriores, que es la justicia, que es hacer juicio y justicia. Recuerda que la justicia, como ya lo dije en otros videos, es el mandamiento de Dios, es la voluntad de Dios. Donde el que tiene más le da al que tiene menos. El que sabe más le enseña al que sabe menos. Y el más fuerte protege al más débil. Recuerda que te di pasajes bíblicos confirmando esto que les dije. El que tiene más le da al que tiene menos. Lo puedes ver en Lucas 3, en lo que dice Juan el Bautista, cuando dice cómo es entonces el que tiene 2 capas, dele una al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo con el que no tiene. El más fuerte defiende al más débil, lo puedes ver en Romanos 14, en Romanos 15. Y también puedes ver que el más fuerte protege al más débil, se los dije. El que sabe más le enseña al que sabe menos, lo puedes ver en los evangelios. No, perdón, en Hechos de los Apóstoles. Lo puedes ver cuando Felipe fue, cuando se sube al carro del eunuco y le empieza a... Sí, Felipe fue. Cuando le empieza a explicar el rollo de Isaías que venía leyendo el eunuco. Cuando Felipe lo mira al eunuco y le dice: ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dijo: pero ¿cómo entenderé si no hay nadie que me explique? Entonces Felipe se subió al carro y le empezó a explicar lo que venía leyendo el eunuco. Entonces, bueno, otra cita que confirma con lo que el punto número 1, que la justicia es el sacrificio, el verdadero sacrificio agradable al Señor, es Salmos 4:5.
donde dice: ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor. Es muy poderoso. Confiad, porque en que Él te va a recompensar en el siglo venidero como Rey justo que es. Lo puedes ver claramente porque Él es el Rey justo. Él lo que realmente quiere es sacrificio de justicia, como dijo Jesús. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores del Padre adorarán en espíritu y en verdad. Eso es lo que Él realmente quiere, sacrificio de justicia, que tú ampares al huérfano, que ampares a la viuda, que ampares al menesteroso, que ampares al necesitado. Eso es hacer juicio y justicia, juzgar con justo juicio, como tantas veces lo dijo Jesús. Bueno, vamos a meternos en el punto 2 de por qué la justicia lo es todo. La justicia es también nuestra vestidura sacerdotal. Si somos reyes y sacerdotes para Cristo, como está explicado tantas veces en la Escritura, la justicia es nuestra vestidura sacerdotal. Vamos a confirmarlo con las Escrituras. Vamos a Salmos 132. Vamos al versículo 9, donde dice: tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Aquí puedes ver que la justicia es nuestra vestidura sacerdotal. Y en el versículo 16 puedes ver que dice: asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Entonces, cuando haces justicia, esta te viste ante los ojos del Señor, porque tú ante el mundo estás vestido con la ropa que te pones, con un traje, con una remera, con un pullover. Eso te viste ante los ojos de las personas de este mundo. Pero tus obras de justicia, tus obras de fe, eso es lo que te viste ante los ojos del Señor. Esos son los linos finos, los linos espirituales. Y eso lo vamos a ver más adelante en otro de los puntos. Los linos finos y espirituales y resplandecientes de Apocalipsis 19. Pero lo vamos a ver en otro punto, eso. ¿Dónde lo podemos ver también? ¿Dónde lo podemos confirmar? Lo podemos confirmar en Isaías capítulo 61, versículo 3, donde dice: en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia, y como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Qué hermosas escrituras, confirmándote lo que te estoy diciendo. Que la justicia es nuestra vestidura sacerdotal. ¿Dónde lo podemos ver también? En Job 29, en el famoso capítulo de Job 29, que ya se los he leído. Puntualmente en el versículo 14, donde Job dice: porque yo libraba al pobre que clamaba. Donde te muestra Job que era un justo. Versículo 13 dice: la bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría, te dice Job, confirmándote lo que te estoy diciendo. Como manto y diadema era mi rectitud. Y ya lo vamos a ver esto en otro punto. Pero acá Job también te está confirmando que la justicia es lo que verdaderamente te cubre. Es nuestra vestidura sacerdotal. Vamos a ir al punto número 3 de la justicia lo es todo. Vamos a ver que, punto número 3, la justicia es nuestra protección. La justicia es lo que protege, lo que te protege ante muchísimas eventualidades. Yo puedo dar testimonio de eso. Como mi justicia en este plano, en este plano en el que coexistimos, como me cubrió en el
terrible accidente que tuve en julio del 2021. Cómo estuve a punto de partir con el Señor, lo cual no hubiera sido malo, hubiera sido muy bueno. Pero evidentemente tengo cosas para hacer acá todavía. Tengo tarea para hacer, mandada por el Señor. Así que amén. Como yo le dije al Señor siempre, que sea tu voluntad haciéndose sobre mi vida y que no sea mi voluntad. Pero bueno, a mí me cubrió mi justicia y no me dejó morir, me dejó en este plano. El Señor permitió que yo quedara en este plano cuando el pronóstico de todos los médicos era que yo iba a morir. Pero bueno, vamos a confirmarlo con escrituras. Proverbios 11:4 dice: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Entonces, el que tiene millones guardados en el banco y ahorros por doquier, de nada le va a servir. De nada le van a servir en el día de la ira. No le van a servir absolutamente de nada. Pero el que tuvo la sabiduría de hacer obras de justicia, de hacer obras de la fe, ese va a ser el que va a ser librado de la muerte. ¿Y qué dice Salmos 91? Versículos 7 y 8 dice: caerán a tu lado 1000, el famoso Salmo, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Qué es lo que no va a llegar? ¿Qué es lo que te está diciendo el Salmo? La mortandad que en el día destruya. Eso es lo que no va a llegar. ¿Qué es lo que te protege? La justicia que tú hagas va a ser tu protección. Eso va a ser tu verdadera protección. La justicia que tú hagas, el Señor te dará protección divina. ¿Dónde más lo podemos confirmar? Lo podemos confirmar en Efesios 6:14, hablando de la armadura de Dios, donde dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Te dice, ¿y qué es la verdad? Es Jesucristo, amén. Pero la Escritura, ¿qué dice que es la verdad? Te lo dice Pablo en Tito capítulo 1, versículo 1, donde te dice: y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y la piedad es sinónimo de justicia. Porque el ejercicio de la piedad es ser piadoso, es el completo y abnegado servicio hacia los demás, hacia tu prójimo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, que según la piedad, como te acabo de decir, y vestidos con la coraza de la justicia. Con la coraza de la justicia que te proteja. ¿Amén? ¿Puedes decir amén conmigo? Y vamos a Proverbios 2, versículo 7. Proverbios 1 y 2. Qué hermosos proverbios. Como te habla un montón de la justicia, de juicio, justicia, rectitud. Proverbios te habla 2 que el Espíritu Santo es el que te va a traer el entendimiento de la justicia. Porque si no lo sabes, es hora de que lo sepas. Si no tienes el Espíritu Santo, no vas a poder entender la justicia. Sábelo. Proverbios 2, versículo 7 dice: Él provee de sana sabiduría a los rectos. ¿Qué es la sana sabiduría? El Espíritu Santo. A los rectos, a los justos. Es escudo a los que caminan rectamente. ¿Qué es los que caminan rectamente? Los que caminan en justicia. Él es escudo nuestro, es escudo para los justos, para los que hacen la justicia, para los que obran en justicia, para los que obran en fe, para los que obran en caridad, para los que obran en misericordia. ¡Wow! ¡Qué hermosa confirmación de lo que podemos ver! Pero Él provee sana sabiduría a los rectos, o sea, Él da de su espíritu a los justos, a los que hacen justicia. Y si no tienes el Espíritu Santo, no vas a poder entender la justicia. Vamos a ir al punto número 4. Vamos a ir al punto número 4 que estamos viendo de la justicia, lo es todo, la justicia lo es absolutamente todo. Vamos al punto 4, la justicia es tu ropa de bodas.
¿Para qué bodas, hermano Osvaldo? Para las bodas del Cordero. Lo que hoy les dije en el punto 2, creo, les dije que íbamos a hablar de este pasaje de Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, vamos, versículos 7 y 8, donde dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Y quién es la esposa del Cordero? Nosotros, el pueblo de Dios, su iglesia, la verdadera iglesia, no las sinagogas que podemos ver ahí, los templos de 4 paredes. Nosotros somos la iglesia de Dios. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Amén. Y de repente, aquella parábola de la fiesta de bodas, de la fiesta de bodas de Mateo 22, toma otro sentido. Cuando dice el pasaje, dice un pasaje de Mateo 22, dice, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Versículo 13 de Mateo 22. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Entonces, aunque te puedas colar en el reino de los cielos, vas a estar desnudo. Si no hiciste justicia aquí en este plano, si no hiciste tus obras de justicia, vas a estar desnudo ante los ojos de Jesús. Eso está más que claro, porque tu vestidura de gala, tus linos finos, blancos y resplandecientes, son las obras de justicia que tú hagas aquí, en este plano. La justicia son tus vestiduras. Vamos al punto número 5. La justicia es la fe. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Y este mismo pasaje está escrito, creo que en 5 partes distintas. Está en Romanos, en Habacuc, en Gálatas, y no recuerdo en dónde más. En Hebreos, creo. Entonces, o sea que la justicia son las obras de la fe. La fe es la justicia. Vamos al punto número 6, de por qué la justicia lo es todo. Te va cayendo la ficha, vas pudiendo armar las piezas del rompecabezas. Punto número 6, la justicia es el mandamiento y la voluntad de Dios. Por lo cual te dije, por eso te dije cuando yo explico brevemente la justicia, te digo que la justicia es el mandamiento de Dios, es la voluntad de Dios, por el cual el que tiene más, el que tiene menos, etc. ¿Y dónde lo podemos ver? Punto número 6, repito, la justicia es el mandamiento y la voluntad de Dios. ¿Dónde lo podemos ver? ¿Dónde lo podemos respaldar? Por ejemplo, Miqueas capítulo 6, versículo 8, donde te dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor demanda de ti? Solamente que no peques. No, solamente que hagas justicia, que ames misericordia, sinónimo de justicia, y que camines humillado ante tu Dios. Porque todo el mundo se enfoca, ay, no voy a hacer esto, no hagas esto, no mientas, no mates, no hagas esto. Pero ¿quién se enfoca en hacer? Obras de la ley y obras de la fe. Todo el mundo se enfoca en las obras de la ley, en las no obras de la ley. Porque si es no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, ¿qué es lo que estás haciendo? Nada. Enfócate en las obras de la fe. Haz esto, haz misericordia, haz justicia, haz caridad. ¿Quién se enfoca en qué hacer? Nadie. Seguimos respaldando. Vamos a Salmos 82, versículos 3 y 4. Defended al débil y al huérfano.
haced justicia al afligido y al menesteroso, porque la justicia es algo que se hace. Porque yo he escuchado santurrones, me han dicho, no, la justicia no se hace, no, la justicia la hace solamente Dios, o no, la justicia se hacía solamente, era solamente en el Antiguo Testamento. Ridículos. Haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los que no ejercitan la piedad. Entonces, ¿a quién le habla acá el Señor? ¿A quién le habla Miqueas? ¿A quién le habla David? ¿A Dios para que haga justicia? No, al hombre le está hablando para que haga justicia. Y para los que dicen, no, la justicia, a mí me lo han dicho en la cara. No, pero la justicia era en el Antiguo Testamento. Qué raro, porque Jesús vino a predicar la justicia. Juan el Bautista vino a predicar la justicia. Pedro habló de la justicia. Pablo habló de la justicia. Juan el Bautista habló de la justicia. Apocalipsis 19, se lo leí recién, 7 y 8. Las bodas del Cordero. Porque son las acciones justas de los santos. Entonces, ¿de qué me están hablando? ¿Cuál es la ridiculez que dicen? Y por último, Salmo 119, versículo 172. David te lo dice, hablará en mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Pero no, los santurrones, los religiosos se quieren agarrar de los mandamientos, de los 10 mandamientos del monte Sinaí. Es no hagas esto, no hagas el otro. No, acá David te lo dice claro. Todos tus mandamientos son justicia. Algunos, unos pocos, todos tus mandamientos son justicia. Vamos al punto número 7 de la justicia lo es todo. La justicia es la ley. La justicia es la ley de Dios. Y tengo pendiente también hacer un video explicando, que se va a titular, voy a hablar sobre la verdadera ley de Dios. Va a ser largo. Pero bueno, vamos a ver en este punto, se lo voy a resumir. La justicia es la ley, la verdadera ley de Dios. Lo podemos ver en Isaías 58, por ejemplo. Versículos 1 y 2. Cuando te dice el profeta, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Se lo dice clarito. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. ¿Necesitas que te lo explique lo que está diciendo Isaías? Está claro. Dejaron la ley de Dios porque no hacían justicia. Está más que claro. Y para confirmar lo que te digo, vamos a Isaías capítulo 1. Pero me voy a extender un poquito acá porque quiero que veas todo el contexto de Isaías 1, donde también te dice que la verdadera ley de Dios es la justicia. Pero vamos a leer casi todo el capítulo 1, porque quiero que lo entiendas bien. Voy a tratar de hacerlo un poquito dinámico, para no tardarme tanto. Vamos a Isaías capítulo 1, a partir del versículo 1. Cómo me gusta este capítulo, Isaías 1. Es uno de mis capítulos favoritos. Isaías 1, versículo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos, y escucha tú, tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Vamos a ver por qué se rebelaron contra el Señor. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Lo mismo que te dice Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y ahora vamos a ver por qué el Señor está hablando a través de Isaías y está diciendo que su pueblo no tiene conocimiento. Versículo 4.
Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Si escucharon religiosos, dirían, ah, sí, son pecadores, porque se masturban, porque ven pornografía. Bueno, ahora vamos a ver por qué el Señor está hablando a través de Isaías. Decía gente pecadora y pueblo cargado de maldad. Provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Y qué se volvieron atrás? Se rebelaron, le dieron la espalda al Señor. Eso es lo que está diciendo Isaías. Versículo 5. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? ¿Qué es lo que te está diciendo? O sea, después de Éxodo 32, del episodio del becerro de oro, todo lo que sobrevino después, ¿todavía se van a rebelar después de todo lo que pasó, de todo lo que pasaron, de los años en el desierto? ¿Todavía tienen ganas de rebelarse? Eso es lo que está diciendo el Señor. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, toda cabeza, toda persona que se pone por sobre el pueblo. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Versículo 7. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada de viña, la hija de Sión, Jerusalén, y como cabaña de melonar, como ciudad asolada. Si el Señor de las huestes no nos hubiese dejado un resto pequeño, o sea, un remanente, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Presta atención, lo que está diciendo el Señor, está comparando a Jerusalén, a la que mucha gente, ¡ay, Jerusalén! La ciudad que está allá en el Medio Oriente, ensalzan y endiosan. Y acá el Señor a través de Isaías la está comparando con Sodoma y Gomorra. ¡Wow! Príncipes de Sodoma, dice el Señor, hablándole a los líderes del pueblo, a los líderes de Jerusalén. Oíd la palabra del Señor y escuchad la ley de nuestro Dios. Escuchad la ley de nuestro Dios, no la ley de Moisés, la ley de nuestro Dios. Oíd, pueblo de Gomorra, wow, pueblo de Gomorra. Le habla a los líderes y al pueblo. Príncipe de Sodoma y pueblo de Gomorra. Fuerte, fuerte está hablando Jesús. Wow. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Los sacrificios que hacían de animales. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Por qué está diciendo eso el Señor? Porque eso lo hicieron para Moloch, eso lo hicieron para Renfán, como lo dice Amos 5, y lo dice Hechos 7 también, Esteban, cuando se los dijo en la cara a los fariseos, a los escribas, se los dijo en la cara, y por eso fue que lo terminaron matando a Esteban, lo terminaron apedreando. Se los dijo en su propia cara, wow, todo lo que les dijo Esteban, con razón los apedrearon. Pero la paliza que les dio hablando Esteban, wow, qué monólogo que les dio Esteban. Impresionante lo que les habló Esteban. Pero bueno, es como dijo también el Señor, misericordia quiero y no sacrificio. Está escrito en Oseas 6 y está citado también en Mateo 9 y en Mateo 12. Versículo 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hallar mis atrios? ¿Cuándo se los pidió Dios, el Yod que baje, el Todopoderoso? ¿Cuándo se los pidió? Te lo dejo para que lo pienses. Versículo 13. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación.
te está diciendo. ¿Y qué hacen en las misas católicas? En ciertas festividades católicas. No vienen con no recuerdo en este momento el nombre. Una especie de incenciario. No tienen incienso. No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y días de reposo, el convocar asambleas. Perdón, no lo puedo sufrir, dice el Señor. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes y sus grandes templos, por supuesto. Versículo 14, Isaías 1. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Presta atención a lo que está diciendo el Señor. ¡Wow! ¡Qué paliza para los religiosos! Pero los religiosos no lo quieren ver, no lo quieren leer, no lo quieren escuchar. Cuando extiendáis vuestras manos, versículo 15, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no los oiré. Mientras no estés en la justicia, mientras no estés en la verdadera ley de Dios, no oirá tus oraciones. Lo mismo que te dice en Isaías 58, versículo 9, cuando dice, entonces invocarás y el Señor te oirá. Clamarás a Él y Él te dirá, heme aquí. ¡Wow! Llenas están de sangre vuestras manos. Lo mismo que habla el profeta Jeremías en el capítulo 2, en el capítulo 9 y en el capítulo 7. Capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 22, si mal no recuerdo. Cuando dice de dejar de morir al pobre. También está relacionado bíblicamente cuando tú detractas contra tu prójimo, contra tu hermano, cuando tú hablas mal, cuando tú lo detractas con la lengua mentirosa. Cuando tú haces todas esas cosas, eres homicida ante los ojos de Dios. Versículo 16, Isaías 1. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Miqueas 6:8, te lo leí recién. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, o sea, buscad la justicia. Lo que te dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Eso es mantenerte en la ley de Dios, en los caminos del Señor. Versículo 18. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. ¿Venid a dónde? A la ley de Dios, a la verdadera ley de Dios, a los caminos de Dios, porque sin justicia no va a haber justificación, porque lo que te justifica son las obras de justicia, las obras de la fe. Sin justicia no habrá justificación, y sin justificación no habrá santificación. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Lo mismo que le dijo Daniel a Nabucodonosor. En Daniel capítulo 4, versículo 27, cuando Daniel le dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados, redime con justicia, y tus iniquidades, haciendo misericordias para con los oprimidos. Ahora, no te estoy diciendo, haz lo que te dé la gana, peca confiadamente, y después llévale un plato de comida al pobre y listo, ya con eso vas a estar solucionado. No, los pecados que hiciste por ignorancia, los pecados que hiciste sin saber, los pecados pasados, redímelos haciendo obras de justicia. El que robaba, no robe más y dele al que no tiene. Eso es lo mismo que hablaba Juan el Bautista cuando decía frutos conformes a misericordia, frutos dignos de arrepentimiento. Hacer frutos dignos de arrepentimiento, cuando el pueblo decía, ¿y ahora qué haremos? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. A eso se refería Juan el Bautista.
Versículo... Estábamos en el versículo 18. Como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, cuando hagas obras de justicia. ¿Y dónde está el arrepentidos de vuestros pecados? Yo no lo veo acá. Versículo 19. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra, y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor? Dejen su religión vana y empiecen a hacer el sacrificio que a mí verdaderamente me agrada, que yo verdaderamente quiero, que a mí verdaderamente me gusta. Me gusta lo que te leí hace un rato en Proverbios 21, 3. Eso es lo que verdaderamente le agrada al Señor. Hacer juicio y justicia. Es más agradable al Señor que todo sacrificio. Lo mismo que está en Marcos 12. Amar a tu prójimo es más agradable que todo sacrificio. Entiéndanlo de una vez. Está más que claro. Seguimos con Isaías 1. Vamos a seguir un poco más. Versículo 21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? ¡Wow! Hablándole a Jerusalén, a la hija de Sión. ¿Cómo te has convertido en ramera? Le dice Jesús a través del profeta. Y de repente los cristianos se han dedicado tanto en llamar ramera a Roma, que de pronto la propia Jerusalén es llamada ramera por Jesús. ¡Wow! Llena estuvo de justicia. En ella habitó la equidad. ¿Por qué? Porque fue fundada por Melquisedec, por el Rey de Justicia. Y ya lo vamos a ir viendo eso también. Ya vamos a hablar en otro video sobre Melquisedec. Fue fundada por justos, Jerusalén. Pero ahora los homicidas. Por eso está lo que dice en el versículo 15. Tu plata, versículo 22, o sea, tu cuerpo se ha convertido en escoria. Tu vino está mezclado con agua. ¿Qué es eso? La enseñanza. Lo que enseñaban los líderes del pueblo. Tu vino está diluido con agua. La enseñanza está diluida con cosas que no son. Versículo 23. Tus príncipes, o sea, tus gobernadores, versículo 23, tus príncipes prevaricadores, o sea, jueces injustos y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, los que toman la piedad como fuente de ganancia, lo mismo que te decía Pablo. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Versículo 24, por tanto, dice el Señor de las huestes, el fuerte de Israel, ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Por eso el Señor nos dice que no ejercitemos la venganza, porque el Señor dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. ¿Y quiénes son sus enemigos? Según todo el capítulo que te vine leyendo de Isaías 1. Los que dejan morir de hambre al pobre, al menesteroso, al huérfano. Los que descartan a la viuda. Los que descartan a los pobres. Los que descartan el que está por debajo tuyo. Versículo 25, porque recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 25, cuando dijo, porque así como lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hiciste. No te olvides de eso. Versículo 25, y volveré mi mano contra ti. Lo que te dije recién, lo de Romanos 12, mía es la venganza, yo daré el pago. Versículo 25, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Me suena como la gran tribulación, ¿no? Versículo 26. Restauraré tus jueces como al principio. Lo que te dije recién, que Jerusalén fue fundada por justos.
dentro de los que estaba Melquisedec. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. O sea, no te llamarán Jerusalén, te llamarán Jerusadok. Y ya vamos a hablar de eso en otro distinto. Versículo 27, Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados. Y los que dejan al Señor, o sea, los que dejan el camino del Señor, serán consumidos. Lo mismo lo podemos ver en 2 de Pedro, capítulo 2, donde dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás, volverse en rebelión del santo mandamiento que les fue dado a todos los que quieren ser santos, los que quieren dejar de pecar. ¿Cuál fue el santo mandamiento que les fue dado, dicho por Pedro? La justicia. ¡Wow! ¡Qué cachetazo para los santurrones, para los religiosos! Te lo está diciendo Pedro. Vamos de vuelta. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio, lo del proverbio 26 creo. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué hermoso pasaje! ¡Qué hermoso pasaje! Si no se te quita el velo de los ojos con este pasaje, no sé qué puede hacerlo. Y recién vamos a entrar al punto 8. Vamos a entrar al punto número 8 de por qué la justicia lo es todo. Punto 8. La justicia es el camino de Dios. Y ahora vamos a ver por qué cada vez que tú leas o que tú escuches el camino del Señor, el camino de Dios, es un camino de justicia. Ahora lo vamos a ver. Isaías 58, te lo leí hace un ratito. Te lo leo rápidamente otra vez. Testificando por qué la justicia, el camino de Dios, el único camino del Señor, es un camino de justicia. ¿Qué te dice los primeros dos versículos de Isaías 58? Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y no hubiese dejado la ley de su Dios. ¿Qué te está diciendo el profeta? ¿Qué te está diciendo Jesús? No puedes conocer los caminos de Dios, no puedes andar por los caminos de Dios si no haces justicia, si no haces obras de misericordia, si no haces obras de caridad, si no siembras en el reino, si no siembras para el siglo venidero. No se puede ser más claro. No puedes conocer el camino de Dios sin hacer obras de misericordia, sin hacer justicia. No lo puedes hacer. No hay otro camino. Y no solamente Isaías 58 te lo dice, en muchos lugares podemos verlo. Vamos a ver. Jeremías 6, versículo 16, dice, así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, las veredas derechas, los caminos rectos que rigieron desde el principio, el camino por el cual anduvo Adán, anduvo Abel el justo. ¿Por qué a Abel le decían el justo? Porque hacía justicia. ¿Qué te dice 1 de Juan capítulo 3? Hijitos, nadie os engañe, nadie es nadie. El que hace justicia es justo, como él es justo. Por eso era Abel el justo, por eso era Jacobo el justo, por eso el Señor le decían el justo. Y tantos otros eran el justo, porque hacían justicia, porque hacían obras de justicia, hacían obras de caridad, obras de misericordia, obras de la fe. Y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y
y andad por él, y hallaréis descanso para vuestro alma. Mas dijeron, no andaremos. ¿Por qué? Porque los profetas, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Oseas, Amós, todos venían a predicar la justicia, todos venían a predicar la verdadera ley de Dios, que era la justicia, pero el pueblo rebelde no quería la justicia. ¿Qué? ¿Que tengo que darle de comer al pobre? ¿Qué? ¿Que tengo que amparar al huérfano, a la viuda? No, queremos religión, queremos religiosidad, queremos templos, queremos obras de la ley, queremos la ley de Moisés. El pueblo quería eso, igual que hoy, lo mismo que puedes ver hoy. Quieren religión, no quieren otra cosa, no quieren justicia, que era lo que les venían a predicar los profetas. El pueblo no quería, por eso los mataban. Proverbios 12:28, en el camino de la justicia está la vida. ¡Wow! Y por sus caminos no hay muerte. ¿Por qué? Porque el camino de la justicia es el único camino que te conduce a la vida, en este plano y en el otro plano. En este plano y en el siglo venidero. Hechos 9, versículos del 1 al 3, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, dice Pablo, de este camino, pero ve a tu Biblia, a tu Reina Valera de 1960, y vas a ver que camino está con C mayúscula. Los trajese presos a Jerusalén, mas yendo por el camino ahí con C minúscula, porque está hablando de un camino cualquiera. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, bueno, ahí cuenta toda su conversión Pablo cuando tuvo el encuentro con Jesús. Pero ahí dice, cuando Pablo pidió cartas para ir a las sinagogas de Damasco, dice, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino, no dijo algunos cristianos, que yo no entiendo por qué se empecinan tanto en defender el mote cristiano, que ya lo vamos a ver en otra prédica. Pero acá Pablo dice que él no iba a perseguir a hombres y mujeres cristianos, no, a seguidores de este camino, porque así se los llamaba a la gente, no se los llamaba cristianos. Después los empezaron a llamar cristianos de manera burlesca, pero bueno, no me quiero meter en este tema porque es muy largo. Pero eran los seguidores de este camino, y por supuesto que era un camino de justicia, porque es el camino del Señor. No hay otro camino. Y acá te lo estoy mostrando. Como Mateo 21:32, hablando de Juan el Bautista, donde dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia. Porque el único camino del Señor es camino de justicia. Y no le creísteis. Y los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Pero acá te dice, Juan vino en camino de justicia. ¿Y qué era lo que predicaba Juan? Vamos a Lucas capítulo 3. Vamos a partir del versículo 3, donde dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como dice, pero está mal traducido, es por causa del perdón de pecados. Porque no necesitas un bautismo de agua para arrepentir, para que tus pecados te sean perdonados. Ya te los perdonó Jesús cuando murió en la cruz. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Por eso dice Juan vino en camino de justicia, porque vino en el camino del Señor. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. O sea, los caminos que están torcidos, enderezarlos. Derecho, el derecho, sinónimo de justicia. Todo valle se rellenará y se levantará todo monte y collado. Está hablando de una inversión de naturaleza. Los caminos torcidos serán enderezados, lo que te acabo de decir. Y los caminos ásperos serán allanados. Y verá toda carne la salvación
de Dios. ¿Cómo? A través de una inversión de la naturaleza, como te dije recién. Esto es metanoia, esto es el verdadero arrepentimiento. Es más allá de la mente humana. Es un cambio de entendimiento que te llevará como consecuencia a un cambio de comportamiento. Versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? O sea, ¿ustedes creen que se van a salvar con un bautismo por agua, mojándose? No, es ridículo. No, lo que necesitan hacer es frutos dignos de arrepentimiento, como se lo dijo recién. Después, versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Recuerda que nosotros los hombres somos simbología de árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le escuchaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? En otras palabras, ¿arrepentirnos de qué? Nada que ver con el pecado. Versículo 11. Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dele al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. O sea, dejen de ser egoístas y empiecen a ser caritativos, empiecen a ser generosos, empiecen a ser dadivosos, inviertan su naturaleza, dejen de ser impíos y empiecen a ser justos. Y eso es lo que les estaba diciendo Juan el Bautista: vuélvanse al camino del Señor, al camino de justicia. Básicamente es eso. Génesis 18, versículo 19. Esto pasó cuando Jesús se le aparece a Abraham, que viene con los 2 ángeles, y bueno, pasa todo el lavamiento de los pies, todo, y salen caminando hacia Sodoma y Gomorra, porque iba a venir la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y entonces iban caminando los 4, y Jesús dice: ¿le ocultaré yo a mi amigo Abraham lo que voy a hacer? Porque iba a destruir Sodoma y Gomorra. No, no lo voy a ocultar a mi amigo Abraham, a mi siervo. Y dice en el versículo 19: porque yo sé por Abraham, hablando de Abraham, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo juicio y justicia. ¿Cómo iba a mandar Abraham a sus hijos y a su casa después de él a que guarden el camino del Señor? Haciendo juicio y justicia. Porque no puedes guardar el camino de Jesús si no haces juicio y justicia. El camino del Señor es juicio y justicia. No hay otro camino, no hay otra manera. Es la única manera. Por eso nosotros somos hijos de Abraham, no hijos de Moisés. Hijos de Abraham. Vamos a más confirmación, porque hay mucha confirmación de que el camino del Señor, el verdadero camino, es un camino de justicia. Lo podemos ver en Hechos capítulo 13, versículo 10. Pablo hablando con Elimás el mago, cuando dijo, le dijo Pablo a Elimás el mago, le dijo: lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, le dice Pablo. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Cuáles son los caminos rectos del Señor? Los caminos justos. Y se lo dijo primero: hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de caminar los caminos rectos del Señor? Los caminos justos del Señor, las veredas antiguas, las sendas antiguas, las veredas derechas. ¡Wow! Si hasta ahora no lo entendiste, es porque no estás destinado para entenderlo. No estás predestinado para entenderlo, porque está más claro que el agua. Y hay más versículos. Por eso todo esto te lo estoy diciendo, para que cada vez que escuches los caminos del Señor, tengas total certeza
de que el único camino del Señor es un camino de justicia. Vamos a Jueces, capítulo 5, versículo 6. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Yael, quedaron abandonados los caminos. Por lo mismo que te digo, el pueblo no quería saber nada de la justicia. Querían la ley de Moisés, igualito que ahora. Igualito que ahora. En los días de Yael quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por él, por las sendas, se apartaban por senderos torcidos. ¿Puedes ver la simbología? El pueblo se apartaba de las sendas derechas, de los caminos rectos, de las sendas antiguas, para andar por senderos torcidos, por senderos de impiedad, por senderos de injusticia. No hace falta que te explique mucho más, hermanito. Está más que claro. Deuteronomio 32, versículo 4. Él es la roca. No Pedro, si me escucha algún católico. No Pedro. Él es la roca, cuya obra es perfecta. Sinónimo de justa. Porque todos sus caminos son rectitud. Los caminos del Señor. ¿Cuántos? Todos. Todos sus caminos son rectitud. Todos sus caminos son justicia. Dios de verdad. O sea, Dios de piedad. O sea, Dios de justicia. Tito 1:1. Y sin ninguna iniquidad en él. O sea, sin ninguna injusticia. Es justo y recto. Wow. No te lo puedo explicar. Pero no te lo puedo explicar de una mejor manera. Pero vamos a un último versículo, a una última confirmación. Isaías 26, versículo 7. El camino del justo es rectitud, o sea, justicia. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. ¿Hace falta que te lo siga explicando? No, es realmente imposible que se te pueda explicar mejor, que te lo pueda explicar mejor. No hay otra manera. No hay otra manera. Bueno, sigamos con la justicia lo es todo. Vamos a seguir viéndolo. Ese era lo que les dije recién, que me expandí. Pero bueno, porque no quería que te quedara absolutamente ninguna duda. Era la justicia es el camino de Dios. Vamos al punto número 9. La justicia es lo que sostiene tu gracia. Mejor dicho, es una de las cosas que sostiene tu gracia. Y ahora vas a ver. Pero bueno, están los religiosos que te dicen, hermano Osvaldo, no es por obras, es por gracia. Es por fe, no es por obras. Claro, amén. Pero la fe es la justicia, porque la fe es actuar conforme a lo que Dios te dijo. Porque recuerda lo que dice Santiago, la fe sin obras es una fe muerta. Entonces, es conforme a lo que te dijo Dios, a tú escuchando la palabra del Señor, para que tú puedas en fe obrar con justicia. Entonces, la fe tiene que ir acompañada de obra, como te dice Santiago. La fe es la que te salva, pero una fe con obras. ¿Qué te dice Romanos? Capítulo 5, versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. O sea que la gracia se sostiene por la justicia. Si no hay justicia, no hay gracia. Porque no merecemos la salvación después de lo que pasó en Éxodo 32. Porque Él fue el que murió por nosotros en el madero. Él fue el que pagó el precio por nuestro pecado. Esa es la gracia. ¿Qué es lo que más quieres? Entonces, es un pilar de fe y un pilar de justicia. Lo que sostiene el techo de la gracia. Quítale la justicia, quítale la fe y la gracia se te viene abajo. Vamos al punto número 10. La justicia es la sabiduría de Dios. Hablando de por qué la justicia lo es todo.
Vamos al punto número 10. La justicia es la sabiduría de Dios. Y lo podemos ver en Proverbios 2, donde más. Qué hermoso Proverbios 2. Vamos al versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los del monte Sinaí, los 10 mandamientos, no, burro. Los mandamientos de los que hablaba David en Salmo 119. Todos tus mandamientos son justicia, todos. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, o sea, atento al Espíritu, a lo que el Espíritu te habla. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor, un temor reverente, no un temor de tener miedo, temor del Señor, no temor al Señor. Hay una gran diferencia entre uno y otro. Y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría, da su espíritu, da el espíritu de sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Versículo 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos, lo que te leí anteriormente. Él provee de su espíritu a los justos, a los que hacen justicia. Es escudo a los que caminan rectamente, a los que caminan en justicia. Él es el que guarda las veredas del juicio, el camino del Señor, el camino del justo, el camino del que camina en justicia. Y preserva el camino de sus santos. Versículo 9. Entonces, cuando tengas la sabiduría dentro de ti, cuando tengas el espíritu de sabiduría dentro de ti, cuando tengas el Espíritu Santo dentro de ti, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. El camino de justicia. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Entonces, cuando tengas el Espíritu Santo morando dentro de ti, entenderás justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Versículo 10. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón, cuando el Espíritu Santo entrara en tu corazón, y la ciencia fuere grata a tu alma. Porque la justicia es la sabiduría de Dios. Porque el Espíritu Santo es la sabiduría de Dios. El espíritu de sabiduría es la sabiduría de Dios. Salmos 37, versículo 30. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. ¿Por qué la boca del justo habla justicia? Porque su lengua habla justicia, porque el justo tiene el Espíritu Santo. Vamos al punto número 11 de por qué la justicia lo es todo. La justicia es el galardón para los justos. ¿Dónde lo podemos ver? Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ¡Wow! Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Hablando del tiempo postrero, hablando de Apocalipsis. ¿Y qué es lo que Dios le prometió a Abraham en Génesis cuando lo llevó afuera y le dijo, ¿cómo era? Génesis 15, textual, se los voy a leer textual, porque quiero que les quede bien en claro. Cuando dice, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Pero Dios no se refería exclusivamente a la cantidad, sino al brillo de las estrellas, a la perpetuidad de las estrellas, a la gloria de las estrellas, de la descendencia de Abraham.
no se refería solamente a la cantidad. Y esto es por predicar la justicia y por practicarla, obviamente. Porque no somos simples predicadores de justicia, somos pregoneros de justicia. Porque predicamos la justicia y hacemos la justicia. Por eso. La predicamos y la vivimos. Proverbios 11:18 dice: el impío hace obra falsa, obra de la ley, mas el que siembra justicia, haciéndola y predicándola, o sea, pregonándola, tendrá galardón firme. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Vamos al punto número 12 de por qué la justicia lo es todo. La justicia es nuestra identidad como hijos de Dios. ¡Wow! Vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículos del 7 al 11, donde dice el versículo 7: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el pecado peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, hablando de las obras de la ley. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios que permanece en él, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, habla todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no practica refiriéndose a no practicarlo, a no hacerlo una y otra vez, y pecas una vez sobre lo mismo, y pecas otra vez, y pecas otra vez. O sea, parece que te estás ejercitando en el pecado, estás pecando una y otra vez, y otra vez, y otra vez, no te importa hacer una cosa una vez y otra vez, a eso se refiere. Y cuando dice que el que es nacido de Dios no puede pecar, porque Cristo mora dentro de él, y el pecado no le es contado como pecado. El que tiene el Espíritu Santo morando dentro. Porque el que tiene el Espíritu Santo morando dentro no va a practicar el pecado como un deporte. Sí, va a pecar. Obviamente que sí. Pero no lo va a practicar, no lo va a ejercitar como una costumbre. Versículo 10. En esto se manifiestan, y acá está tu identidad como hijo de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su prójimo no es de Dios. Más claro imposible. Ahí esa es tu identidad como hijo de Dios. En hacer la justicia, en hacer obras de caridad, obras de misericordia, obras de la fe. Esa es tu manifestación como hijo de Dios. ¿Cómo es eso que estoy viendo un siervo de Dios, un verdadero siervo de Dios? En cómo se despoja. A mí no me vas a convencer con otro. No me vas a convencer con el rabashaya, hablando en lenguas. No, porque si no hablan lenguas, no tiene Espíritu Santo. No me vas a convencer con eso. No, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su prójimo no es de Dios. Lo dice Juan, no lo dice el hermano Osvaldo. Está así de simple. Versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿De qué está hablando? Desde Adán. Y desde antes de Adán también, porque es el mandamiento eterno, porque es la ley eterna, porque es el pacto eterno, la justicia. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Wow. Vamos al punto número 13, de por qué la justicia lo es todo. Punto número 13, la justicia es el reino. Y este es bien simple. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. El reino de Dios y su justicia no se puede separar.
es una unidad, como el que tiene al Padre y al Hijo. El Padre y el Hijo, no se puede separar. Esto es igual. El reino de Dios y su justicia, no se puede separar. Está más que simple. Vamos al punto número 14. La justicia es el cimiento del trono de Dios. O sea, el trono de nuestro Señor Jesucristo va a estar cimentado, va a estar fundado sobre la justicia. Te lo dice Salmo 89, versículo 14. Justicia y juicio es el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Misericordia, sinónimo de justicia. Verdad, sinónimo de justicia también. Porque te dice Pablo, la verdad que es según la piedad. En Tito 1:1. Entonces, wow, yo me gozo. No puedo evitar gozarme por una verdad tan grande y tan importante y tan eterna. Vamos al punto número 15, de por qué la justicia lo es todo. Punto número 15, la justicia será nuestra ciudad. Te lo leí hace un ratito en Isaías 1. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros, como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Ya no va a ser Jerusalén como esa ciudad que está en Medio Oriente. Ya no va a ser Jerusalén, va a ser Jerusadok o Jerusadik, ciudad de justicia, ciudad fiel. Punto número 16. La justicia es nuestra corona, la corona que nos va a poner nuestro Rey justo, Jesucristo, en su venida, en su representación, en su manifestación. Te lo dice Pablo, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, no la corona de santidad, la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Está bien clarito. Punto 17 de por qué la justicia lo es todo. Punto 17. Salmo 45, versículo 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por eso la justicia es el cetro del Rey, el cetro de nuestro Señor Jesucristo. Tu trono, oh Dios, hablando del Hijo, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Lo mismo que dice en Hebreos capítulo 1, versículo 8 y 9, citando Salmo 45. Recuerden que equidad es sinónimo de justicia. Recuerden eso. Punto 18. La justicia es el juicio. Directamente, la justicia. Juicio, justicia es el cetro de tu reino. La justicia es el juicio. Salmo 9, versículos 4 y 8 dice, porque has mantenido mi derecho, o sea, justicia, y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Está más que claro. Punto 19. De por qué la justicia lo es todo. La justicia es tu morada. Por eso decía Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Salmo 15, versículos 1 y 2. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Cuál es el monte santo de Dios? Nosotros, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios. ¿Quién morará en tu monte santo? ¿El que no peca? ¿El que no se masturba? El que anda en integridad, versículo 2, y hace justicia, y habla verdad,
en su corazón. Y ya te dije un montón de veces que es la verdad. La verdad que según la piedad. Punto número 20 de por qué la justicia lo es todo. La justicia es el premio y la recompensa para el justo, obviamente. Salmo 18, versículos 20 y 24. El Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Por lo cual me ha recompensado el Señor conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Y Proverbios 21:21 dice, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida y la justicia y la honra. Vamos al punto 21 de por qué la justicia lo es todo. Punto 21. La justicia es lo que Dios ama. Salmo 11, versículo 7. Porque el Señor es justo y ama la justicia. El hombre recto, o sea, el hombre justo, el hombre que hace justicia, mirará su rostro. Y esto para los santurrones que dicen, sin santidad nadie verá al Señor. Ya vamos a hablar en otro video, no me quiero desviar del tema, de ese versículo, del significado de ese versículo. Pero a todos los santurrones les encanta decir, sin santidad nadie verá al Señor, dándote a entender que tienes que dejar de pecar para poder ver a Dios. Pero acá dice otra cosa, el hombre recto, el hombre justo, el hombre que hace justicia, mirará su rostro. ¡Wow! ¡Qué tapada de boca para los santurrones! Hebreos capítulo 1, versículo 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Porque el Señor ama la justicia. Porque el reino de Dios y su justicia es exactamente lo mismo. Proverbios 15, versículo 9. Abominaciones al Señor el camino del impío, o sea, el camino del injusto. Mas Él ama al que sigue justicia. O sea, Él ama al que practica la justicia, al que hace justicia. ¡Wow! Es hermoso. Punto 22 de por qué la justicia lo es todo. La justicia es el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Por lo que dice Santiago, cuando habla de la sabiduría que viene de lo alto y la sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, o sea en la justicia, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, porque la sabiduría del mundo, ¿qué es la sabiduría del mundo? Es otra cosa, son doctrinas, son teologías, son sacrificio vano. No conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero ahí no te explica la predicación de qué. Obviamente que la predicación de la piedad, de la justicia, de lo que está desde Génesis hasta Apocalipsis. Está más que claro. Salmo 71, versículos 15 y 24 dice, mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación. A ver un momentito que... Están llamando justo en este momento. Salmo 71, versículos 15 y 24. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día. Está más que claro.
Vamos al punto número 23 de por qué la justicia lo es todo. Punto 23. La justicia es la puerta. La justicia es la puerta. Salmo 118, versículos 19 y 20. Abridme las puertas de la justicia. Entraré por ellas. Alabaré al Señor. Esta es puerta del Señor. Por ella entrarán los justos. Y habla también de la puerta estrecha. De lo mismo que habla el pastor Darmas, que creo que se lo leí en un video anterior. Sí, en el video sobre el ayuno que le agrada al Señor. Te lo leí en el pastor Darmas. El camino estrecho del que habla la palabra es la justicia. El pastor Darmas también te lo explica. Vamos al punto 24. La justicia es la palabra. ¿Quién es la palabra de Dios? Según Juan. El verbo, la palabra, Jesucristo. Jeremías capítulo 33, versículos 15 y 16. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia. A ver, un momentito. Y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará el Señor o Jesucristo, justicia nuestra. ¿Por qué? Porque Él es la justicia. Él es justicia nuestra. Segundo de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Por eso Él es la justicia. Él es la palabra. Vamos al punto 25. La justicia es la verdad. La justicia es la piedad. Romanos 1, versículos 17 y 18, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, o sea, detienen con injusticia la piedad, la misericordia, la justicia, básicamente la justicia, la caridad. Y Romanos capítulo 2, versículos del 6 al 8, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, y vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y obedecen a la verdad. La verdad que te dice Tito, que es según la piedad. Versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Punto 26. La justicia es la luz. Viendo todo porque la justicia lo es todo. La justicia es la luz. Salmo 37, versículos 5 y 6. Dice, encomienda al Señor tu camino. ¿Para qué? Para que sea un camino de justicia. Y confía en Él, y Él hará. Versículo 6. Exhibirá tu luz como la justicia, y tu derecho como el mediodía. Porque la justicia es la luz, y ahora lo vamos a ver en varios pasajes. Isaías 42, versículo 6. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz de las naciones. Por eso la justicia es la luz. Isaías 51, versículo 4. Estad atentos a mí, pueblo mío,
y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley, y mi justicia para luz de los pueblos. Isaías 58, versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia de ti. No se cansa, ¿no? Y la gloria del Señor será tu retaguardia. Isaías 59, versículo 9 al 11. Por eso se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí justicia, resplandores y andamos en oscuridad. Versículo 10. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas, como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche y estamos en lugares oscuros como muertos. Versículo 11. Gruñimos como osos, todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Más arriba dice, esperamos luz en el versículo 9. Y en el versículo 11, esperamos justicia. Hablando todo de lo mismo, esperamos justicia y esperamos luz. Porque es una misma cosa. Versículo 27. Perdón, versículo 27 no. Punto 27, anteúltimo punto. Hablando de que la justicia lo es todo. Punto 27, la justicia es el amor, pero es el amor ágape. La justicia es el amor ágape, es la caridad, el amor en sentido social. Por eso es lo que te habla Mateo 25. Porque me viste con hambre y me diste de comer. Me viste con sed y me diste de beber. Me viste desnudo y me vestiste. Todo lo que habla Mateo 25, de ese amor. Ese es el amor. Esa es la justicia, el amor ágape. Del mismo que te habla 1 Corintios 13, donde tú lees que el amor es esto, el amor es el amor ágape. Vamos a leer un poquito 1 Corintios 13, la preeminencia del amor, que en realidad es el más perfecto de los dones. La caridad, el amor ágape, es el más perfecto de los dones. El servir a los demás. Dice 1 Corintios 13, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, charity en la King James Version, vengo a ser como metal que suena o címbalo que retiñe. Versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y no tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, pero si no tengo caridad, no el amor que te muestra el mundo, si no tengo caridad, nada soy, porque la caridad está por sobre todo, es por encima de cualquier don espiritual. La justicia es el don de Dios por excelencia. Versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, no tengo caridad, de nada me sirve, porque la caridad tiene que venir acompañada de contentamiento, como dice la palabra, de gozo por dar, no de andar llorisqueando porque te desprendiste y diste, porque no te va a ser contado como justicia, porque recuerda que la justicia es el sacrificio a Dios. Porque, versículo 4, la caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia, la caridad no es jactanciosa, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor ágape, recuerda, la caridad, la charity,
como está escrito en la King James, nunca deja de ser, porque este es el verdadero amor, el amor que viene de Dios, el amor ágape no deja de existir, es eterno. La justicia es eterna. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, como dice Pablo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Empecé a juzgar, perdón, me perdí. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido desde antes de la fundación del mundo, como nos conoció el Señor desde antes de la fundación del mundo. Ahora, versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor ágape, la justicia, la caridad. Es mayor que todos. Acá no importa tu santidad. La santidad, a ver, me refiero a la santidad a la que se refieren los religiosos. Que la santidad por dejar de pecar, por no pecar. Porque la verdadera santidad, lo voy a ver en otro video, es cuando tú tienes el Espíritu de Cristo morando dentro. Pero acá no habla de tu santidad por dejar de pecar. Acá lo que importa es la caridad. Y si no tienes caridad, y no lo haces con fe, y no lo haces con contentamiento, no tienes nada. Está bien claro. El amor ágape, el verdadero amor, es el que cumple toda la ley de Cristo, toda la ley de Dios. Y vamos al punto 28, vamos al último punto, llegamos al último punto por cual la justicia lo es todo. La justicia es el sacerdocio. La justicia es el sacerdocio de Melquisedec, que es el sacerdocio de Cristo, por el cual Él es sumo sacerdote. Y nosotros fuimos llamados para ser reyes y sacerdotes. Por eso la justicia lo es todo. Aquí está el sacerdocio. Tienes que leer para entenderlo Hebreos 7, Hebreos 8, Hebreos 9, Hebreos 10, donde te habla del sacerdocio, te habla de la yuxtaposición del sacerdocio arónico levítico y del sacerdocio de Melquisedec, que es nuestro sacerdocio, que es el sacerdocio que permanece hoy, es el sacerdocio eterno, para el sumo sacerdote eterno, para la ley eterna, para el pacto eterno. Hebreos 4, voy a leer algo. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? El sacerdocio de Melquisedec. Hebreos 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, el sacerdocio. Y Hebreos capítulo 5, versículo 6, dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Y qué es Melquisedec? Ya lo vamos a ver en otra enseñanza, pero Melquisedec, se los digo rapidito, es una palabra compuesta, Melech Sadik. Melech es la palabra 4428 en la concordancia Strong, que significa un rey,
rey, realeza. Y la palabra Sadik es la palabra 6664 en la concordancia Strong o en la Biblia políglota, que significa justo, recto, de justicia, de rectitud. Entonces es rey de justicia, porque nosotros tenemos un doble oficio, un título de doble oficio como Jesús, rey y sacerdote. Entonces, viendo el tema, bueno, creo que fui bastante amplio en explicarte por qué la justicia lo es todo. 28 puntos. Espero que hayas podido entender por qué la justicia lo es absolutamente todo. Te lo expliqué en 28 distintos puntos. Para sintetizar esta enseñanza, los que rechazan la justicia, rechazan a Dios. No tengo otra manera de decirlo. Los que rechazan la justicia, rechazan a Dios. Los que rechazan el sacerdocio de Melquisedec, rechazan a Dios. Está más que claro. Los que se agarran de la ley de Moisés, de las obras de la ley, rechazan a Dios. Está más que claro. A ver qué era esta. Voy a ver si les leo antes de irnos. A ver si les leo un poquitito el comienzo del rollo sagrado de Melquisedec. Les quiero leer un poquitito. El rollo de Melquisedec está dividido en tres partes. La primera es la historia del universo, y es realmente un apócrifo hermoso, hermoso, que habla todo sobre la justicia. Pero es verdaderamente hermoso. Les voy a leer un poquito. El rollo de Melquisedec está dividido en tres partes. La primera se llama La historia del universo, que es un relato escrito por Melquisedec. Vamos al capítulo 1, donde dice: antes que existiese una estrella para brillar, antes que hubiese ángeles para cantar, ya hubo un cielo, el hogar del Eterno, el único Dios, perfecto en sabiduría, amor y gloria, vivió el Eterno una eternidad antes de concretar su lindo sueño en la creación del universo. Versículo 2. Los incontables seres que componen la creación fueron todos idealizados con mucho cariño, desde el diminuto átomo hasta las gigantescas galaxias. Todo mereció su suprema atención. Amador de la música, Dios idealizó el universo como una gran orquesta. Bajo su creencia debería vibrar acordes armoniosos de justicia y paz. ¡Wow! ¡Qué lindo! Para cada criatura, Él compuso una canción de amor. Versículo 3. El Eterno estaba muy feliz, pues sus sueños estaban por realizarse. Moviéndose con majestad, inició su obra de creación. Sus manos moldearon primeramente un mundo de luz. Recuerda lo que te dije, la luz, sinónimo de justicia. Y sobre una montaña fulgurante, sobre la cual estaría para siempre, afirmando el trono del universo. Versículo 4. Al monte sagrado llamó Dios Sión, la Jerusalén, nosotros, formando la iglesia de piedras vivas. Llamó Sión, de la base del trono, el Eterno hizo brotar un río cristalino
para representar la vida, que de él fluiría hacia todas las criaturas. Como sale del trono, creó un lindo paraíso que se extendía por centenas de kilómetros alrededor del monte Sión. Al paraíso llamó Edén. Al sur del paraíso, en ambos márgenes del río de la vida, fueron edificadas numerosas mansiones adornadas de piedras preciosas que se destinaban a los ángeles, los ministros del reino de la luz. ¿Por qué es un reino de luz? Porque es un reino de justicia. Tan simple como eso. Vamos al versículo 5. A ver, versículo 5. Circulando el Edén y las mansiones angelicales, construyó Dios una muralla de jaspe brillante, a lo largo de la cual podían ser vistos grandes portales de perlas, y ya vamos a ir viendo qué son esas perlas. Con alegría, el Eterno contempló la capital soñada. La ciudad en su esplendor era como una novia adornada. La ciudad en su esplendor era como una novia adornada. Presta atención, nosotros somos esa novia. Pronta para recibir a su esposo, pronta para recibir a él. Cariñosamente el gran arquitecto la llamó Jerusalén, la ciudad de paz. Dios estaba por traer a la existencia a la primera criatura racional. Sería un ángel glorioso de entre todos, el de mayor honra, adornado por el brillo de las piedras preciosas. Ese ángel viviría sobre el monte Sión como representante del Rey de Reyes delante del universo. Versículo 7. Con mucho amor, el Creador comenzó a moldear el primogénito de los ángeles. Toda sabiduría aplicó al formularlo, haciéndolo perfecto. Con ternura le concedió la vida. El hermoso ángel, como despertando de un profundo sueño, abrió sus ojos y contempló la faz de su autor. Con alegría, el Eterno le mostró las bellezas del paraíso, hablándole de sus planes que comenzaban a concretarse. Al ser conducido al lugar de su morada junto al trono, el príncipe de los ángeles estaba agradecido y con voz melodiosa entonó el primer cántico de alabanza. De las alturas de Sión se descubría a los ojos del hermoso ángel Jerusalén en su inmensidad y esplendor. El río de la vida, al deslizar sereno en medio de la ciudad, se asemejaba a una larga avenida, reflejando las bellezas del jardín del Edén y de las mansiones angelicales, envolviendo el primogénito de los ángeles. Con su manto de luz, el Eterno comenzó a hablarle de los principios que habían de regir el reino universal. Leyes físicas y morales debían ser respetadas en toda la extensión del gobierno divino. Las leyes morales se resumían en dos principios básicos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Ven cómo coincide todo? Cada criatura racional debería ser un canal por medio del cual el Eterno pudiese derramar a otros vida y luz. De esa forma, el universo crecería en armonía, felicidad y paz. Es hermoso. Bueno, les leí solamente estos 9 versículos. Los vamos a seguir en el próximo vivo porque ya se extendió bastante este video.
Pero bueno, les pude leer los primeros versículos sobre el rollo sagrado de Melquisedec. Pero bueno, nada, espero como es que les haya sido de edificación este video en el cual pudimos ver los 28 puntos por lo cual la justicia lo es absolutamente todo. Pero entiende una cosa, si desechas la justicia, si desechas el amor ágape, si desechas la misericordia, si desechas las obras de la fe, la caridad, desechas a Dios. No hay mucho más que explicar respecto a eso. Por eso, la justicia lo es todo. Hermanos, espero que les haya sido de bendición esta prédica, esta enseñanza que hemos podido ver. Y bueno, nos vamos a ver en el próximo video, en el próximo vivo. Recuerden que este vivo va a quedar subido en nuestro canal de nuestro ministerio, el canal de YouTube Camino de Justicia. Recuerden que lo van a poder ver repetido ahí, pero bueno, para edificación del cuerpo de Cristo, para edificación de todos ustedes. Ya saben que me pueden dejar aquí en cualquier video o mismo en video, me van a poder dejar cualquier comentario, cualquier pregunta que puedan tener respecto a lo que hemos hablado. Hermanos, sin más para decirles, sean todos bendecidos en el nombre de Jesús y nos veremos en un próximo video.